George Lucas volvió a aparecer en los medios de comunicación bajo una noticia de algo que los fanáticos de Star Wars han estado deseando durante años: saber cuál iba a ser su historia para la continuación del Regreso del Jedi, los episodios 7, 8 y 9 de Star Wars. A pesar de que no reveló mucho más de lo que ya se sabía, fue suficiente para sacudir al mundo del internet entero. Pero esta revelación se está tomando como amerita. ¿Qué podía significar esto para el futuro de la saga? En este video voy a hablar sobre de qué iba a tratar la trilogía de secuelas por parte de George Lucas, qué puede significar esto y cómo la noticia ha sido recibida. A finales del 2012, George Lucas vendió su compañía Lucasfilm a Disney y con ella sus propiedades, incluyendo a Star Wars. Pero a pesar de lo que podía aparentar para aquella época, Lucas tenía planes de continuar la saga de los Skywalkers con episodios 7, 8 y 9, al menos empezar él mismo esa trilogía. Eso cambió con la compra de la propiedad por parte de Disney. Pero Lucas no quería retirarse del todo. Quería mantenerse cerca de la compañía como asesor creativo para asegurar que la franquicia de Star Wars y sus personajes se mantuvieran firmes en la esencia y dirección que él veía para Star Wars. Tanto así que le entregó a Disney sus tratamientos de cómo él pensaba podía seguir la trilogía, algo que Disney optó por no usar en ningún aspecto, queriendo ir en su propia dirección. I have story treatments of 7, 8, and 9 and a bunch of other movies, and I sort of moved that treasure trove of stories and various things to Kathy, and I have complete confidence that she's going to take them and make great movies. I wanted to make sure that I wasn't going to be entirely on my own, because it's important that he at least continue to be the little guardian angel on my shoulder, helping me do this. They're finishing the hologram now. My Yoda has to be there. The main thing is to protect these characters, make sure that they still continue to live in the way that you created them. You can actually blog about what we're doing and how we're messing things up. I just said that I would back her up and I would be there, and especially help him with the script. These are original stories and original ideas that come out of a world that essentially is in George's head. So the beauty of the collaboration that can continue is if we're sitting and saying, I wonder if this character can do that, or does this make sense within the rules of Star Wars? That really, he's the keeper of the flame when it comes to... That's all my job is to be the keeper of the flame. Desde entonces, y el alejamiento total de George Lucas de la creación de Star Wars, muchos se han quedado preguntando cómo pudieron haber sido esas películas si George Lucas hubiera dirigido el rumbo de sus historias. Lo único que sabíamos hasta el momento eran los rumores de que en las películas iba a haber un grupo de protagonistas jóvenes, posiblemente descendientes de los personajes originales. Pero hace poco, George Lucas reveló un poco más acerca de lo que iba a tratar estas películas, información que, aunque muy poca, significa un mundo para muchos, especialmente para mí. En una entrevista publicada recientemente en un libro del director James Cameron titulado La historia de la ciencia ficción de James Cameron, un libro que acompaña una serie de televisión del mismo título, donde James Cameron entrevista a varios directores legendarios acerca de sus contribuciones al género de la ciencia ficción. Uno de los entrevistados fue George Lucas, y en la parte de su entrevista escrita en el libro dice algo sumamente interesante acerca del futuro de la saga. Él dice: las próximas 3 películas de Star Wars iban a adentrarse a un mundo microbiótico, pero hay este mundo de criaturas que operan diferente a como lo hacemos nosotros. Yo las llamo los Whills, y los Whills son aquellos que actualmente están en control del universo. Ellos se alimentan de la fuerza. Si yo me hubiera quedado con la compañía, lo podía haber hecho, y entonces se hubiera hecho. Por supuesto, muchos fanáticos lo hubieran odiado, de igual manera que lo hicieron con la amenaza fantasma y todo, pero al menos la historia completa de principio a fin hubiera sido contada. Estos detalles son unos que nunca pensé poder escuchar, y son para mí sumamente sorprendentes. Parece que íbamos a adentrarnos más de lleno en los misterios de la fuerza y al origen de todo, y ver su conclusión finalizada.
Pero sorprendentemente la reacción que ha tenido esta noticia en muchos medios de comunicación pienso que ha sido una desproporcionada, con titulares como George Lucas tenía una terrible idea para la trilogía de secuelas de Star Wars, o la idea de la secuela de Star Wars de George Lucas le daría escalofríos a los fanáticos, o George Lucas tenía una terrible idea para la trilogía de secuelas de Star Wars. Mi pregunta es, ¿cuál es esa idea tan terrible de George Lucas para las secuelas originalmente? Porque creo que sus comentarios fueron lo suficientemente ambiguos para no significar nada concreto. Esto para mí es otro caso de mala interpretación y la promulgación de la misma por parte de los medios de comunicación. ¿Recuerdan para el tiempo del estreno de Los Últimos Jedi, cuando la noticia era en todos lados, cómo la historia de Los Últimos Jedi era parecida a la historia que George Lucas tenía para la trilogía de secuelas? Y cómo la historia de Los Últimos Jedi había sido sacada de las historias de George Lucas. Y cómo casi todo el mundo se puso a repetir esta narrativa, como dicen de donde vengo, como el papagayo, sin entender lo que realmente decía la fuente de donde sacaban la información. Ahora resulta ser que la idea era tan diferente que la hubiéramos odiado. Para aquel tiempo hice un video explicando cómo aquella noción estaba errónea y era una tergiversación de lo que decía el libro del arte de los últimos Jedi. Aquí les presento un extracto de lo que dije en aquel video. También menciona, la otra, lo que le pasa a Luke después, es mucho más etérea. Estas otras imágenes de Luke en su templo probablemente tratan de este tiempo, ya que Chiang dice que las hizo para apelar al agrado de George Lucas, ya que sabía qué estética le gustaba por haber trabajado con él en las precuelas, y dice que estaba yendo con una mezcla ecléctica de arquitectura y misticismo, y su manera de pensar era: voy a diseñar cosas que apunten al poder de Luke, cosas raras. Así que tuvo la idea de domos flotantes. El poder de Luke y el misticismo parecen estar en línea con las primeras descripciones de Lucas de cómo iba a ser la trilogía de secuelas, las que Lucas había descrito etéreas. Esa descripción que dije en ese video de cómo George Lucas quería hacer la trilogía de secuelas va a tono y la confirma las más recientes expresiones de Lucas. La palabra etérea significa que está relacionada a regiones más allá del mundo terrenal, algo celestial, divino, místico o espiritual. George Lucas menciona que además de entrar en un mundo microbiótico, que hay un mundo de criaturas que operan diferente a como lo hacemos nosotros, y que esas criaturas eran los Whills, que controlaban la galaxia y se alimentaban de la fuerza. Sin embargo, aunque no esté explícitamente mencionado, la conversación se ha tornado a que iba a tratar de los midichlorianos y que por lo tanto iba a ser intrínsecamente horrible. Pienso que esto se debe a una mala interpretación del concepto de los midichlorianos y lo que ellos representan en Star Wars. Hice también un video al respecto en donde pueden saber más de este tema. El enlace está en la pantalla y en la descripción del video. Pero también los midichlorianos es un tema que han vuelto a tocar en Star Wars tan recientemente como el 2014 en la serie de Clone Wars, la cual es canon y no deja de ser algo sumamente místico. All that surrounds us is the foundation of life, the birthplace of what Jewish science calls midichlorians, the foundation of what connects the living force and the cosmic force. When a living thing dies, all is renewed. Life passes from the living force into the cosmic force and becomes one with it. One powers the other. One is renewed by the other. Es mi entender ahora que este planeta y estas sacerdotisas con las que Yoda se encuentra tienen que ver con los conceptos que George Lucas tenía para la trilogía de secuelas. Dave Filoni, quien produjo estos capítulos, recibía información constantemente de George Lucas acerca de lo que Lucas pensaba para la fuerza, y él mismo admite que estos conceptos se ven reflejados en capítulos como el arco de Mortis y los usuarios de la fuerza. George is like, I want to go to this planet that's the source of force midichlorians. But I don't see this as like, this is this one place. You can't think black and white when you're dealing with the force or balance. So I think that these places exist in the universe at different times.
and they manifest, and then life emanates from them, and then you can go there and they're just dead, empty spaces as well. It's really hard to nail down where these people are, where these beings are, which dimension they're in. I think that Mortis is another type of this place. I am neither Sith nor Jedi. I am much more. And so are you. My children and I can manipulate the Force like no other. Therefore, it was necessary to withdraw from the temporal world and live here as anchorites. You cannot imagine what pain it is to have such love for your children and realize that they could tear the very fabric of our universe. El hecho de que Lucas diga en sus expresiones que iba a adentrarse en un mundo microbiótico no significa que literalmente iba a haber un mundo diminuto como Osmosis Jones, como algunas publicaciones comentan. La palabra mundo puede significar algo más simbólico, como que se van a presentar tantas cosas nuevas y desconocidas anteriormente que van a ser un mundo de ideas, por ejemplo. Y aunque estoy seguro que sí van a mencionar a los midichlorianos, como mencioné, Clone Wars es un gran ejemplo de cómo por ser algo vivo no deja de ser fascinantemente místico. Pero lo que más me interesa ver de todo esto son los Whills, los seres más misteriosos de todo Star Wars, y por lo que se escucha íbamos a saber mucho más de ellos ahora. Parece ser que no son seres comunes como se podría pensar, y están detrás del rumbo de las cosas en el universo, algo muy interesante. Con todo esto, y en los momentos que estamos viviendo ahora en Star Wars, es desconcertante entonces ver que tantos artículos afirmen que si hubieran hecho las próximas películas con las ideas de George Lucas, estas serían un desastre y que los fanáticos las odiarían. Indiferentemente que a ellos no les gusten los midichlorianos, pienso que están alejados de la realidad. Como dije, ni siquiera sabemos cuán a fondo entraríamos en ese tema. Y viniendo después de la oleada de noticias del posible acoso a la actriz que protagonizó a Rose Tico, Kelly Marie Tran, de lo cual hice otro video investigando a fondo la raíz de todo eso, la cual resulta ser no la que muchos piensan, y luego la crítica a los fanáticos de Star Wars como la razón del problema de la franquicia. Ahora tenemos la noticia de que fuera peor si se hubieran seguido las ideas de George Lucas. Yo opino que ni siquiera sabemos a ciencia cierta cuáles eran. Para mí personalmente, tocar los temas de los misterios más esotéricos de la fuerza y ver la naturaleza de los Whills me parecen conceptos emocionantes. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Les hubiera gustado ver unas películas con conceptos más etéreos de la fuerza y los Whills? ¿Qué creen que significa todo esto? ¿Y qué crees que hubiera pasado en ellas? Déjenmelo saber en los comentarios para discutirlo. Y recuerda que si te gustó este video y te gusta Star Wars, no olvides suscribirte y darle un me gusta a este video, que más temas de Star Wars estaré discutiendo. Gracias por verlo, que la fuerza los acompañe a todos. Esto fue Apolo 1138.